Atlántico juega con misiles intercontinentales y ciudades enteras se desangran por la violencia en Siria y otras se vacían por los que intentan escapar de la muerte, que alguien como Óscar Arias nos acompañe es, si bien se mira, una declaración de principios. Y que celebre con nosotros el primer año de este programa, que haya viajado a Miami para estar esta noche con nosotros, con ustedes, es un lujo, y perdonen el lugar común. Comienza Camilo, que hablando de paz, se entiende la gente. Señor presidente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por haber venido hasta el programa, expresamente a Miami al programa. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. ¿Me acepta otro piropo? La corbata está muy bonita. Muchas gracias. ¿Se la compra usted? ¿Usted sale de shopping? ¿Usted hace compras? Yo soy el que las escojo, sí. ¿Pero va usted personalmente a las tiendas? Sí. Sí. No me lo imagino. ¿Y la gente que le dice cuando lo ve comprando? ¿Se mete con usted? Sí, la verdad es que sí. Si me reconocen, si me identifican, sí. Pero me imagino que en Costa Rica todo el mundo les reconoce, ¿no? Sí, bueno, aunque no las compro en Costa Rica, casi siempre que las compro es cuando ando de viaje. ¿En el extranjero? En el extranjero. Óscar Arias hablando del extranjero, acaba de llegar de Mónaco, del estreno en el Festival Internacional de Televisión de Monte Carlo, del documental Sin disparar una bala. ¿Qué impresión le ha causado el retrato que han hecho de usted en este documental, que por cierto tiene un título precioso, Sin disparar una bala? Mire, en honor a la verdad me gustó. Son un par de norteamericanos quienes lo hicieron, el productor y la directora, y la verdad es que tomaron dos aspectos de mi vida. En el primer gobierno, toda la lucha por la paz en Centroamérica hasta que silenciamos las armas, y en el segundo gobierno, la lucha por lograr que finalmente Naciones Unidas aprobara el Tratado sobre el Comercio de Armas, que lo habíamos redactado en la Fundación Arias para la Paz en los años 90, cuando yo me preguntaba qué va a pasar con todas las armas que están en manos de la juventud centroamericana. Y entonces comenzamos a pensar sobre esto. Y creo que lograron enfocar las dos más importantes etapas de mi vida. Mi primer gobierno luchando contra las dos superpotencias, y en mi segundo gobierno luchando por esta idea que era un poco utópica, quijotesca. Totalmente en esa época. Yo imagino que muy poca gente había pensado, si llega la paz, ¿qué hacemos con todas estas armas? Y sí, claro. Sí. Y sigue pensando lo mismo sobre las armas, ¿no? Sigo pensando porque cuando uno vuelve a ver alrededor de este planeta que tenemos de 7,000 y pico millones de habitantes, con tanta pobreza, con tanta desigualdad, las ideas han ido cambiando, sobre todo en este país, Estados Unidos, en Washington. Antes le decían a uno, ahora es el comercio, no la ayuda externa, no más cooperación, tienen que abrir sus fronteras, tenemos que comerciar, y esa es la bandera que Estados Unidos ha defendido durante los últimos 80 años, hasta que llegó Trump, que no sabe dónde está parado, pero está defendiendo un proteccionismo que es muy ajeno a la idiosincrasia norteamericana. Y como ya la ayuda ha ido disminuyendo, el gasto militar llega a unos 1.700 millones de dólares en armas y soldados. La ayuda externa de los países ricos es un 10% de eso. Entre esos países ricos, Estados Unidos es el que menos ayuda otorga, el 0,15% del Producto Interno Bruto. América Latina no se beneficia porque somos países de renta media, entonces no estamos entre los más pobres del planeta. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde sacamos el dinero para ayudarle a los países a combatir la pobreza? Y la manera más lógica, más fácil, más cuerda es reducir el gasto militar. Aunque usted no está en desacuerdo que desaparezca el ejército como tal, ¿no? No, pese a que viene de un país que no tiene ejército. Es algo que me encanta de los ticos. Es un país que no tiene ejército, y como yo
déjame medir mis palabras. Como a mí no me gusta mucho la disciplina militar, y lo dejamos ahí, me parece que los ticos son maravillosos. ¿Usted el ejército, cree en el ejército usted? ¿Cree en los militares? Otra pregunta, ¿qué impresión le causan los militares regionales? En algunos países, y lo digo con todo respeto, aunque no se note, los militares todavía los disfrazan en los palacios presidenciales, lo he visto yo, de soldados napoleónicos casi, decimonónicos. ¿Qué impresión le causa a usted eso? Mire, tengo en mi ADN, como todos los costarricenses, una aversión muy grande por lo militar. Recuerde que desde el año 48 estamos cumpliendo ya 70 años de no tener ejército. Entonces son muchas generaciones las que han crecido sabiendo que no tenemos ejército y que el principal cuartel militar lo convertimos en el actual Museo Nacional de Costa Rica, en San José. Yo fui el primer presidente en celebrar el Día de la Abolición del Ejército en el año 86. En todos los países del mundo se celebra el Día del Ejército, el Día de las Fuerzas Armadas. En Costa Rica celebramos el Día de la Abolición del Ejército. O sea, ¿no tienen esos desfiles que llegan a ser patéticos? No los tienen. Ni no. Sacan cohetes por la calle, no. al estilo de los soviéticos, o de Maduro, o Fidel Castro. No. Es una maravilla, presidente. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque no tenemos esas armas. Porque con un tanque, o con un helicóptero artillado, o con un cazabombardero, se puede construir una carretera, se pueden construir muchos puentes, se puede construir una planta hidroeléctrica, se puede construir un hospital, qué sé yo. Y eso que yo llamo dividendos de la paz es lo que podríamos utilizar para combatir la pobreza, para educar a nuestros niños, para darle cuidados de salud a nuestros pueblos, para construir la infraestructura que no estamos construyendo en América Latina. Y que es necesaria. Y que es necesaria si queremos ser más competitivos y mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos. En fin, todas estas cosas uno se pregunta, ¿de dónde sacamos el dinero? Y lo más lógico es que reduzcamos el gasto militar para poder atender estas necesidades. Lo que pasa es que siempre dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, y en el mundo político. Usted va a cumplir 77 años el próximo 13 de septiembre. Así es. ¿Sigue creyendo que gobernar es escoger? Sigo creyendo que gobernar es escoger y que gobernar es educar. Que gobernar es educar porque mi norma ha sido decirle a la gente lo que debe saber y no lo que quiere oír. Eso es lo que es un estadista. No importa que sea popular el tema que uno defiende. Para comenzar, uno tiene que tomar partido, uno tiene que defender sus ideas. Esto lo sabía muy bien Max Weber. Y si uno tiene esas ideas y no son populares, entonces hay que educar a la gente de que acepte las cosas que uno le dice que son lo que más le conviene al pueblo, a un país. Pero eso no da rédito político, ahí puede perder muchos puntos de aceptación. Prefiero perderlos que traicionar mi conciencia y mis valores y mis principios. ¿Alguna vez tuvo que tragarse alguna idea, tragarse... Todavía no. ¿Morderse la lengua? No, todavía no. En mis dos gobiernos y en mis dos campañas, las cosas que defendí eran impopulares, muy impopulares. En mi primer gobierno, lo más importante era enfrentarme con las dos superpotencias, Mikhail Gorbachev y Ronald Reagan en Washington. Casi nada, ¿no? Sí, era muy difícil y la mayoría de la gente no estaba de acuerdo con eso. Al final de la campaña ya estaba de acuerdo, sobre todo la juventud, y fue la juventud la que me eligió. En mi segundo gobierno las cosas habían cambiado mucho. Centroamérica había firmado lo que aquí se conoce como CAFTA, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con República Dominicana y con toda la región centroamericana. Solo faltaba Costa Rica. Y resultaba que los costarricenses estaban en contra. Sepa usted por qué. Lo cierto es que creían que no era conveniente para Costa Rica. Estaban muy equivocados. ¿Y usted lo defendía?
Y yo lo defendía y era el único que lo defendía, y por eso volví a la política, fundamentalmente para eso y para terminar con unos monopolios públicos, imagínese usted, en seguros y en teléfonos. No, estaría frito el país, claro, lo entiendo perfectamente. Estaríamos... perfectamente, lo entiendo. ¿Verdad? Volviendo a la Edad Media, si hubiéramos continuado así. Y el partido quería ganar y quería que se hicieran esas cosas, y entonces yo decidí volver a la política. Entonces, por eso le decía que hay que educar a la gente y no complacerla, porque a uno no lo eligen para complacer, lo eligen para hacer las cosas en que uno cree que es lo que más le conviene al país. Yo decía al principio del programa que usted siempre ha ido a contracorriente. Imagino que tiene que haber pagado un precio. Vamos a hablar de eso más adelante. Al periodista mexicano Joaquín López Dóriga le dijo usted en agosto de 2016, y le voy a citar: a veces siento que es como gula volver al poder. ¿Ya está completamente curado de ese pecado? No del poder, sino de la gula por el poder. Esa fue la razón en buena parte por la que decidí no continuar, a pesar de la presión que tenía dentro de mi partido, y podría decir que dentro del país también, de que volviera a la política por tercera vez. Las encuestas decían que si yo era candidato de mi partido ganábamos fácilmente, pero tomé la decisión de no. Si antes me había querido acercar a la silla presidencial, ahora sabía que lo mejor, lo más inteligente para mí y para los costarricenses era que me separara de la silla presidencial. Y sobre todo porque los líderes políticos nos olvidamos de que tenemos la obligación nosotros de auspiciar nuevos liderazgos, darle oportunidad a nuevos rostros, de que la juventud ocupe su lugar en la historia. Aunque no piensen como usted. Aunque no piensen como yo. Arnold Toynbee, el historiador británico, dice que el peor castigo para los que no les gusta la política es ser gobernados por los que sí les gusta. De tal manera que esa juventud que se anda quejando siempre de que no le gusta el presidente, que no le gusta el primer ministro, que se metan, pero que les demos la oportunidad. Y que hagan política. Y que les abramos el campo. Presidente, nos queda un minuto antes del primer corte comercial. ¿Existe la erótica del poder? ¿Por qué se ha quedado pensando? No, yo diría que sí, porque si a uno no le gusta la vida pública y llevar el palo que hay que llevar de ustedes, los periodistas, y de los opositores, y de mucha gente, pues mejor se queda en la casa. Pero si uno cree que la política es una herramienta importante para cambiarle la vida a la gente para bien, como lo creo yo, y creo que he sido muy afortunado porque he hecho mucho por mi pueblo, el pueblo de Costa Rica, en las dos oportunidades en que me honraron haciéndome presidente, pues sí, eso es erótica del poder, francamente. ¿Qué hace más daño a un político, presidente? ¿Un buen adversario bien preparado o la vanidad y el ego? La vanidad y el ego. ¿Hacen más daño? Hace mucho más daño, sí. Recuerde aquella frase de Benjamin Franklin que decía: envanecerse del saber es como volverse ciego con la luz. Envanecerse del poder y de los honores que se reciben teniendo poder es igual, es volverse ciego con la luz. Así es que... Yo creo que debe ser terrible tener mucho poder. Yo no me imagino cómo será eso. Voy a poner un corte, voy a repasar por arribita su vida, porque hay algo interesante en mi invitado. No habla de su vida. Conseguir alguna referencia sobre su niñez, su juventud, es la que todo el mundo conoce, la que está en los noticieros, en las hemerotecas, pero más allá de eso es muy difícil. Pero me imagino que tuvo usted una niñez chévere, como Dios manda. Sí. Ahora, me llama la atención lo que leía de joven. Después de la pausa vamos a repasar eso y entramos de inmediato en el gran tema de Óscar Arias, el hacedor de la paz. ¿Cómo consiguió lo que todo el mundo decía que era imposible? Pacificar a Centroamérica. Ya volvemos. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien.
Tengo 47 años. Mis músculos me han evitado muchas caídas porque me dan soporte esquelético. Y lo harán muchas veces más. Sin músculos no hay equilibrio. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. Hazlo haciendo ejercicio, alimentándote bien y tomando Ensure Advance, que te ayuda a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte. Mantente bien. A hostile foreign power is trying to actively engage in our electoral process. ¿Cómo se infiltraron los piratas informáticos rusos en la carrera por la Casa Blanca? The orchestration for this came from the highest levels of the government. Jim Shuro te lleva dentro de la investigación para encontrar a los infames hackers y revela su red de espionaje. They're coming after America and they will be back. Informe especial de CNN, la conexión rusa dentro del ataque a la democracia. El domingo en CNN. Prepárate para vivir las mejores experiencias. Este sábado, un nuevo destino nos espera. Destinos explora este mes la exuberante belleza natural de Costa Rica. Desde el río Pacuare hasta sus bosques lluviosos. Visitaremos los complejos vacacionales volcánicos y conoceremos su gente, su comida y sus playas. Destinos, el sábado, en CNN. CNN se pone en marcha y emprende un viaje sin igual, recorriendo lugares que hacen noticia, hablando con gente como tú, buscando historias sorprendentes que surgen en el camino. Explora y participa a través de cnnespañol.com/en marcha. Acompáñanos en este viaje, sé el protagonista y comparte tus historias favoritas. CNN en marcha. Hola, soy Darío Klein, informándoles desde Montevideo para mis compatriotas en toda América Latina. Hace mucho tiempo aprendí, cuando por primera vez tuve que lidiar con conductas atroces, en lugares como los Balcanes, cuando una de las partes torturaba a la otra por sus diferencias étnicas y religiosas. Me di cuenta que, como periodista, no podía aceptarlo moralmente y que tampoco podía presentar los hechos con falsedad. Yo insisto en ser veraz, no neutral. Amanpour, el sábado, en CNN. ¿Quieres una vida más saludable? ¿Conocer qué puede mejorar tu cuerpo y tu mente? ¿Vivir más y mejor? Acompáñame a explorar las posibilidades de mejorar tu salud y cambiar los hábitos que la perjudican. Conoce las acciones que debes tomar para vivir mejor y empezar un día más saludable. Vive la salud con la doctora Marisa Zaret. El sábado en CNN. Toma las riendas de tu salud. Estamos celebrando el primer año de Camilo, de este programa, con el señor Óscar Arias Sánchez, expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, abogado, economista, politólogo, empresario. Viene una familia riquísima que adora el café. ¿Cuántas tazas se toma al día usted? Me tomo 2 al desayuno nada más. ¿Durante el resto del día no más? No más. ¿Es cierto que su abuelo materno fue de los primeros que empezó a exportar café en Costa Rica, cuando no había manera de sacar ese café del país incluso? Mi abuelo es lo que llamamos allá en Costa Rica un boyero. Que el boyero es el que maneja una carreta de bueyes. ¿Le dicen boyero? Boyero, ¿verdad? Y una carreta muy folclórica, muy pintada, se hacen en un lugar muy especial. Ah, porque las decoran y todo. Muy decorada, en una ciudad pequeñita, Sarchí, y sigue siendo muy emblemática esa carreta. Mi abuelo comenzó exportando el café en esas carretas cuando no había carretera al puerto del Pacífico, que se llama Punta Arenas. Duraba 5 días. Una odisea era aquella, ¿no? Era una odisea. ¿Y era en camino seguro o había bandoleros y todo eso? No había bandoleros, pero tenía que quedarse. No habían hoteles tampoco y no tenía dinero para pagar un hotel, si era una persona muy humilde. Entonces sí se quedaba en unas casitas que yo, en mi primera campaña, cuando llegaba a una pequeña ciudad o un pueblito, me decían,
candidato, queremos enseñarle la casa donde se quedaba don Julio Sánchez. ¿Y estaban todavía? Algunas estaban todavía, casas de adobe, muy viejas, qué sé yo. Entonces, así fui ahorrando, pedía préstamos antes de que se cumpliera su vencimiento, llegaba a pagar para crear confianza con el banquero, compró tierras y así fue acumulando una fortuna y finalmente terminó siendo un importante exportador de café. Usted a los 17 años le escribió a Kennedy. ¿Qué le escribió? ¿Qué le pedía al presidente Kennedy? ¿Qué le decía? Me da pena decirlo porque es un poco petulante de mi parte que a esa edad... Suelte prenda, a ver, dígame. Vamos a ver. Yo me pasaba leyendo biografías de gente importante, ¿verdad? Leía poesía, leía algunas novelitas, pero fundamentalmente yo le decía a papá, regáleme la biografía de Alejandro Magno, regáleme la biografía de Bismarck, regáleme la biografía de Gladstone, de Entonces, eso teniendo 14, 15 años. Sí, en el colegio. Y me fascinaba Kennedy. ¿A quién no le fascinaba en aquel momento, verdad? Siendo católico, siendo de una familia de origen irlandesa, etcétera, etcétera. Una persona muy inteligente que llegó al Congreso a los 20 y pico de años, a los 29 años por primera vez. Y entonces yo estaba en Boston. Porque había ido a estudiar a Boston. Y claro, teníamos a Eisenhower como presidente. Que usted no soportaba. Que no lo soportaba, sí. Yo he sido demócrata, no republicano. Y entonces escribía para el periódico de la universidad. Y se me ocurrió decirle, ya es hora que haga usted o siga los pasos de Franklin Delano Roosevelt con la política del buen vecino y que haga algo por América Latina. Estos son los errores de Eisenhower. Recuerde lo que le pasó a Nixon en Caracas cuando visitó Caracas. Todo eso lo recordaba y entonces por eso le digo que fue un poco presuntuoso de mi parte decirle hay que rectificar la política hacia América Latina y todavía sigo creyendo que hay que rectificarla. No, yo creo que todos creemos que hay que rectificarla y cuanto antes. Vamos a entrar en ese tema en minutos. ¿Y el presidente Kennedy le respondió? Me respondió. ¿De verdad? Sí. ¿Y guarda la respuesta? Guardo la respuesta y la tengo enmarcada en mi biblioteca. Qué cosa maravillosa. Bueno, en este caso maravillosa, pero también uno hace cada barbaridad cuando es adolescente. Paz en Centroamérica, el gran tema con Óscar Arias. El plan de paz, que lleva su nombre, por cierto, y que fue firmado en Guatemala en 1987, propició lo que mucha gente creía que era imposible. ¿Usted siempre creyó en la posibilidad de la paz para Centroamérica? Sí, señor. Siempre. ¿Nunca le falló la fe en esa posibilidad? No podíamos fallar, no podíamos dejar de llegar a un acuerdo. Era muy claro el dilema que teníamos. Si no nos poníamos de acuerdo, si no cedíamos, si no demostrábamos flexibilidad para ceder en nuestros puntos de vista, porque habían puntos de vista muy distintos, entre un Daniel Ortega, por ejemplo, en Nicaragua y un Napoleón Duarte en El Salvador. Que estaban en las antípodas. En las antípodas, claro. Sin duda alguna. Entonces, seguíamos con la guerra en Guatemala, con la guerra en El Salvador y con la guerra en Nicaragua. Y eso no podía ser. Sencillamente ya habían muerto suficientes centroamericanos y no íbamos a continuar matándonos entre hermanos como ha sucedido durante 50 años en Colombia, y por eso yo he apoyado el Plan de Paz de Colombia con la misma intensidad y con el mismo ímpetu que luché por la paz en Centroamérica. Así es que no podíamos sencillamente no ponernos de acuerdo. Yo creo que yo le toqué el corazón a mis colegas centroamericanos diciéndoles, no podemos salir de este cuarto sin haber llegado a un acuerdo, de tal manera que voy a cerrar la puerta y no vamos a poder salir hasta que lleguemos a ese acuerdo. ¿Y Daniel Ortega y Napoleón Duarte se hablaban, se miraban? Claro que sí, teníamos una mesita más pequeñita que esta,
Estuvimos ahí muchas horas. O sea, usted sabe lo que es negociar en esta vida. Sin duda alguna. ¿Cómo Ronald Reagan pudo decir que la contra nicaragüense era el equivalente a los padres fundadores de los Estados Unidos? ¿Usted cree que él creía eso? Creo que fue una mala comparación, porque ciertamente yo tengo un enorme respeto por los padres fundadores de este país, por Jefferson, por Washington, por Madison, por Hamilton, por qué sé yo, y los líderes de la contra no tenían nada parecido con esos señores. Usted se enfrentó, usted discrepó de Reagan, que yo sepa el único presidente centroamericano y creo que el único presidente latinoamericano que frente a frente le dijo al presidente Reagan, creo esto, en contra de lo que usted dice. ¿Cómo era Reagan puertas adentro? Porque aquí todo el mundo dice que tenía mucho charme, que era muy encantador, que era muy directo. ¿Era así de verdad? Sí, sí lo era. Sí tenía su encanto, sí era amable. La ideología prevalecía sobre cualquier cosa, convencido de lo que decía y lo que estaba haciendo, que esa era la única solución. Valga decir, en el caso centroamericano había que ganar militarmente, siempre creyó en eso, derrotar, sí. Y no quería una solución pacífica, negociada, diplomática, como yo le proponía. En efecto, en algún libro leí que casi que solo Winston Churchill visitó tantas veces a Franklin Delano Roosevelt como visité yo a Ronald Reagan en 9 meses. Y en tan poquito tiempo, fueron 9 meses, ¿no? En 9 meses, porque y lo divertido era que nunca era para hablar de mi país, sino que siempre era para hablar de Nicaragua. Nunca se habló de Costa Rica, de lo que necesitaba Costa Rica. No, nunca. Yo siempre, al final le hice el chiste, presidente, algún día voy a venir a hablar de Costa Rica. ¿Y qué hizo? Se reía. Sí, se reía. Ahora, lo que sí, yo recuerdo que él hablaba mucho del eje del mal. Sí. Eso sí le funcionó. Bueno, yo creo que a Reagan se le tiene que reconocer a él y al Santo Padre que acabó con él. Esa frase maravillosa de tumbe el muro, presidente, realmente es maravillosa. ¿Se fue usted a Europa a buscar apoyo? Sé que solo cuando llegó Bush padre se entendió el tema en Centroamérica. Sé que se fue a ver a Felipe González. ¿Qué impresión le causó Fidel Castro cuando le habló del tema? Porque Fidel Castro siempre negó que su revolución apoyara a las guerrillas izquierdistas en América Latina. Fue precisamente eso lo que yo le dije. Yo lo vi varias veces, hablamos en varias oportunidades. Fue muy divertido cuando fuimos a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en Caracas. Ahí estuvimos mucho tiempo y ahí él me decía delante de los periodistas costarricenses: no es que se ganó el premio, es que se lo merecía, es que se lo merecía y por eso se lo dieron, no es que se lo ganó, porque uno se gana cualquier premio. Pero también dijo que usted insistía con lo de la guerrilla y que él no tenía nada que ver con eso. Sí, bueno, eso era muy cínico de parte de él, sin duda. ¿Era encantador de verdad Fidel Castro? Pues era simpático, digamos, yo no diría que encantador, pero vamos a ver. Fidel decía que apoyaba el plan de paz. Pero mientras que decía eso, estaba enviándole armas a la guerrilla marxista en El Salvador, en Guatemala y al gobierno sandinista. Que era exactamente lo mismo que estaba haciendo Gorbachev y lo mismo que hacía Reagan con los gobiernos de El Salvador, de Guatemala y la contra nicaragüense. Entonces no había congruencia. Por eso yo establecí que el leitmotiv de mi plan de paz era: la democracia es un prerequisito para una paz duradera. Y Fidel me decía: esa es una zancadilla que le estás metiendo a Daniel Ortega. Y en efecto, Fidel tiene que haberle aconsejado a Daniel Ortega: el poder que se gana en las montañas peleando no se rifa en una elección, que es lo que le está pasando a Maduro en Venezuela. Antes de llegar a Maduro, Daniel Ortega funciona ya como un emperador. ¿Cree usted que han vuelto a matar a Sandino en Nicaragua? Es una frase suya.
Si no lo ha matado, lo tiene bastante mal herido, porque Ortega ha sido capaz de terminar con toda la oposición. Y la verdad es que un verdadero demócrata, si no tiene oposición, la crea, la fortalece. Ortega ha fragmentado la oposición y hoy está gobernando sin ninguna oposición. En el caso de Maduro, como todos sabemos, los líderes de oposición están en la cárcel. Se fue a ese extremo de meter a todo aquel que discrepe de su manera de pensar a meterlo en prisión. Pero ciertamente en el caso de Nicaragua han habido elecciones que no han sido limpias, que no han sido correctas. Y la familia es dueño de todo el país prácticamente. Eso es lo que se dice, sí. Es lo que se dice, bueno. Usted ha dicho que Maduro es un demagogo irresponsable que creía tener respuestas para todo. Publicidad, y cuando regresemos, ¿a dónde va Venezuela? ¿Qué puede pasar en Venezuela en los próximos meses? De acuerdo con Oscar Arias. Esto es CNN en español. Buenas noches, tengan todos. Donde comenzó el nuevo mundo, aún existen nuevos mundos por descubrir. Ven, vive la cultura. República Dominicana lo tiene todo. Aguantamos más, porque siempre nos apoyamos. Cuando miramos atrás, solo confianza encontramos. Aguantamos al jefe, la suegra y al cliente. Aguantamos el frío y el clima caliente. Aguantamos el chance de madrugada. Aguantamos la urgencia sin importar nada. Aguantamos por dentro y por fuera. A nuestro encanto no se resiste cualquiera. Nos da igual si son bloques o ladrillos. Aguantamos con vacas, la pala y rastrillo. Aguantamos toda clase de construcción. Aguantar y aguantar, esa es nuestra misión. Isuzu con Canella aguanta más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, CNN. Happy birthday to you. Oppenheimer presenta. Hola, este domingo en Oppenheimer presenta vamos a hablar sobre las ramificaciones del escándalo de corrupción de Odebrecht, que está tocando a casi todos los países de la región. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Detrás de cada evento deportivo, de cada atleta, hay una gran historia. Ejemplos de superación, pasión y coraje que inspiran, transforman y unen a la gente. CNN te invita a descubrir el mundo de los deportes desde todos sus ángulos. Revivamos juntos los grandes momentos que dejan huella en la historia deportiva. Descubre, inspírate, participa. Únete a nuestro equipo todos los días. Deportes CNN. Camilo celebra su primer año en antena y así nos ven. Ali Luna dice que el presentador es de los pocos periodistas que alborotan las neuronas de sus televidentes. No dice si son los televidentes hombres o las mujeres. Bueno, Mari Candal desde Ponce, Puerto Rico, dice que aunque le cuesta coincidir con algunas razones de Camilo, se ha vuelto adicta al programa. Cuidado, Mari, esto no es saludable del todo. Rita 23 considera que con el nuevo tono que se le imprimió, se ha recuperado el espacio. Gracias a todos por las críticas, sobre todo por las críticas y por las felicitaciones. Seguimos con Oscar Arias. Tengo 55 años. Mis músculos me han ayudado a destapar muchos frascos y me quedan muchos por abrir. Sin músculos no hay fuerza. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. Hazlo haciendo ejercicio, alimentándote bien y tomando Ensure Advance, que te ayuda a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte. Mantente bien. Nuevas galletas con avena y granola. Colombina 100%. Con avena y quinoa. Y sin colorantes ni saborizantes artificiales. El sabor es infinito. Los fines de semana. Rafael Romo y el equipo de Mirador Mundial te dan a conocer las noticias que necesitas para empezar la semana bien informado. Síguelo todos los fines de semana en CNN. Comienza cada mañana con una dosis de buena energía. La cantidad perfecta de información y buena compañía. De lunes a viernes, Café CNN. Noche especial con don Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz.
¿Qué hacer con Maduro, presidente? ¿Qué queda? ¿Qué queda por hacer? ¿A dónde va Venezuela? Ojalá supiéramos, ojalá que no sea una guerra civil lo que se nos viene encima, ojalá que puedan resolver estas diferencias de manera civilizada y que no se pase de tirar piedras y gases lacrimógenos a tirarse balas unos a los otros. Pero ya hay una cantidad considerable de muertos y heridos. 91 son bastantes. Pero vamos a ver, Camilo, el problema de Venezuela me parece a mí que comienza mucho tiempo atrás. La verdad es que durante mucho tiempo la burguesía, las clases medias, las clases ricas nunca entendieron que tenían que compartir un poco su riqueza con la gente más humilde. Y Chávez llegó como el caudillo triunfante que fue seguido por la gente y lo eligieron. Pero, como decía Hegel, la historia se repite 2 veces. Y Carlos Marx le agregó en el 18 Brumario que se repite como tragedia y como farsa. Así es que tenemos 18 años desde que llegó Hugo Chávez, en que Venezuela es una tragedia y la farsa del socialismo del siglo XXI no era del siglo XXI, era del siglo XX y el siglo XIX. Expropió a todo el mundo, acabó con la riqueza poco a poco, en la agricultura, en la industria, en el comercio, en el sistema financiero, cerró medios de comunicación, se acabó la división de los 3 poderes, fue acumulando poder y convirtió su ideología en la ideología de todos los países que integraban el ALBA, que es aferrarse al poder, mantenerse en el poder a cualquier precio, y esto lo estamos viendo hoy. Cuando Pérez Esquivel le dijo a usted en Argentina que Maduro está siendo atacado desde hace mucho tiempo por Estados Unidos, país que no quiere perder su patio trasero, y usted tuvo ese choque con Pérez Esquivel, otro premio Nobel, ¿se preguntó usted cómo la necrofilia política puede tener tanto peso en algunos líderes de opinión en la América Latina? Bueno, porque estamos hablando de América Latina, pero donde quiera cuecen habas. ¿Usted cree que Pérez Esquivel cree al pie de la letra lo que estaba diciendo ese día? Creo que sí, él tiene la convicción de que Estados Unidos no va a permitir que perduren regímenes que son antinorteamericanos. Y la verdad es que no, ¿verdad? Esto, a mucha gente se le olvida que en noviembre del 89 cayó el muro de Berlín, que la Unión Soviética se desintegró en el 91, el 25 de diciembre, que el comunismo ya no existe, excepto en Corea del Norte y en Cuba, y que Estados Unidos no está preocupado por lo que está sucediendo casualmente en Venezuela, lo cual yo le reprocho. Claro. Es al revés, no es que esté muy preocupado y que quiera tumbar a Maduro, no. Lo que América Latina se pregunta y el mundo se pregunta es por qué a Estados Unidos no le importa más el destino del pueblo venezolano que está sufriendo lo que está sufriendo. Mire, yo diría que el responsable de todo esto fue la construcción de un país que sencillamente le destruyeron su economía, que hoy tiene una inflación del 720%, un 70% de pobreza, un tipo de cambio que en el mercado negro un soldado gana $12.50. Uno se está preguntando, ¿ese soldado algún día se va a rebelar? ¿Se va a rebelar contra
los militares que están siendo beneficiados con el tráfico de drogas. Son preguntas que todo el mundo se está haciendo hoy en día. Hay gente que apoya a Maduro, hay gente que se emociona en la tele hablando de Maduro. ¿Por qué usted cree que en América Latina no hemos podido archivar la figura del caudillo? Cuando otras naciones han mandado al caudillo al trastero, al ático, ¿por qué en América Latina necesitamos el papá, el caudillo? ¿Por qué? La culpa no es del caudillo, la culpa es de los pueblos que salen a apoyar a ese caudillo. ¿Pero por qué lo apoyan? Bueno, porque el caudillo, el populista, el demagogo, es aquel, igual que Hitler, el que tiene una relación con el pueblo sin pasar por los medios de comunicación, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que hizo Chávez. Y eso es lo que todavía está pudiendo hacer Maduro. Y fue exactamente lo mismo que hizo Lenin, que hizo Fidel Castro, que hizo Stalin y que hizo Hitler. Recuerde que Hitler en el 33 subió al poder en una elección. Entonces no es una enfermedad latinoamericana, el caudillismo. No, señor. Hoy es una falencia del ser humano. Hoy tenemos populismo de derecha, como usted los conoce en Europa, ¿verdad? Felizmente han sido derrotados, fundamentalmente ahora con Macron en Francia, pero también en Holanda. Donde no fueron derrotados fue aquí en Estados Unidos, por cierto. Aquí ganó el populista. Vaya sorpresa, ¿no? Pero insisto, entonces es una falencia, es un problema del ser humano como ciudadano, que nos dejemos llevar por... ¿Qué se deja engañar? ¿Qué se deja engañar? ¿Es desinformación? ¿Es desidia? ¿Ah? ¿Desidia? Bueno, ¿desinformación? No, están buscando al líder carismático que les va a resolver los problemas y que les va a dar una casita y que los va a sacar de la pobreza y que les va a dar una educación maravillosa a toda la familia, etcétera, etcétera. Y eso, por eso le decía yo al principio que el estadista es aquel que le dice a la gente lo que debe saber y no lo que quiere escuchar. Pero lamentablemente no es así en todas partes. Un dato antes de ir a publicidad. Y es una idea que vamos a hablar con el presidente ahora. En 200 años de independencia y de haber padecido unos y disfrutado otros largos periodos de política populista y caudillista en América Latina, no hay una sola potencia mundial, no hay un solo país latinoamericano suficientemente rico, influyente y poderoso como para ser potencia mundial. ¿Tiene usted claro por qué? ¿Me lo cuenta después de la pausa? Un gusto. Puede ser una respuesta muy deprimente, ¿eh? Sí, lamentablemente. Sí, pero es lo que hay, es lo que hay. It is what it is, como dicen los estadounidenses. Ya volvemos. Hay gente que siempre está ahí, que nos cuida, que nos anima, que nos quiere, que nos refresca el día y nos alimenta el alma. Para compartir con quienes de verdad importan. Cairns, a tu lado naturalmente. Alcanzar metas superiores puede ser difícil y tus responsabilidades no lo permiten. Humboldt International University es la opción inteligente para avanzar. Con carreras universitarias, maestrías y doctorados 100% online. Alcanza el éxito que mereces. hiuniversity.com y naveguemos juntos hacia el futuro. El sol nos brinda energía, pero también puede causar problemas. Solar Diamond desarrolla láminas de control solar para vidrios para que usted y su familia estén confortables y protegidos. Para su automóvil, oficina y el hogar. Instale y distribuya polarizados para vidrios Solar Diamond, la solución. Cada domingo descubrimos que nuestro mundo está lleno de aventuras y de lugares mágicos con historias fuera de lo común. Esfuerzos innovadores, perfiles emblemáticos, personajes extraordinarios. Nuestro mundo va en busca de esas historias humanas que nos inspiran. Acompáñame. Nuestro mundo, los domingos, en CNN.
Globo Economía, la actualidad y el análisis de los eventos y tendencias que mueven la economía global. Las claves que necesitas conocer para moverte con éxito por el mundo de los negocios. José Antonio Montenegro entrevista en exclusiva a los protagonistas del acontecer económico desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Latinoamérica claramente influenciadísima. Latinoamérica está pasando por un periodo muy complicado. Globo Economía, el sábado, en CNN. Para estar al día sobre lo que pasa en la pantalla grande, lo destacado en el mundo de la televisión, lo explosivo en el ámbito musical, nos presentan de costa a costa Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles. Moda, romances, locuras. Todas las noticias de dónde, cómo, cuándo y con quién. Las tenemos en Showbiz, de lunes a viernes en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizamos las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Hola, soy Miguel Ángel Antoñanzas. Somos CNN. Oscar Arias, le puedo preguntar por el presidente Trump en minutos, pero antes, ¿por qué cree usted que en 200 años de independencia no hay un solo país de América Latina suficientemente poderoso e influyente como para haber llegado a ser una potencia? ¿Por qué? Es un continente rico, además. En 1750 todo el mundo era pobre. El hemisferio americano era muy igualitario porque todos éramos pobres. Estados Unidos comienza a despuntar porque tiene una revolución industrial. Una revolución industrial que nace en Inglaterra y pasa a Alemania, a Francia, a Escandinavia, a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá. América Latina le pasó como un cohete, como un cometa, no la vimos pasar. Estados Unidos tiene una guerra civil, tiene buenas universidades. América Latina fundó universidades siempre antes que Estados Unidos, todas malas y siguen siendo bastante malas. Entre las 250 universidades mejores del mundo solo hay una de América Latina, pero América Latina tenía universidades en República Dominicana, en Guatemala, en León de Nicaragua, en Santiago de Chile, en fin, en todo lado, en Argentina, por supuesto. Harvard es de 1636. Nos quedamos con una universidad, o con dos, o con tres. Hoy en día hemos avanzado mucho. Imagínese usted que de 18 a 24 años el 43% de los latinoamericanos están en la educación superior. No tuvimos revolución industrial. Estados Unidos comenzó con la industria de armas. Tenía que hacer una industria de armas para lograr la independencia porque fue una guerra la que tuvo que tener con Inglaterra. Después tuvo otra en 1812 contra España en 1898, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, actualmente Irak, Afganistán, Siria, etcétera, hasta convertirse en la potencia económica y militar más poderosa del planeta. Le siguen los chinos, pero yo me moriré y mis hijos también y mis nietos también, y China no va a alcanzar en poderío militar nunca a los Estados Unidos. ¿Usted cree que eso es un cuento chino? ¿Estados Unidos se va a mantener como potencia mucho tiempo más? Por mucho tiempo más. Yo creo que por mucho tiempo. ¿Qué opinión le merece Donald Trump?
Creo que es el inquilino de la casa presidencial, de la Casa Blanca, desde los tiempos de Washington, más inculto, menos inteligente, con menos conocimientos, con menos decoro, con menos respeto por la gente, con menos claridad intelectual. Una persona que debió haber sido alcalde de un pequeño pueblito, pero nunca presidente de este país. Y ahí de nuevo volvemos al caudillismo del que usted nos hablaba. Él logró vender una gran idea, poner a los Estados Unidos de primero una vez más, mientras que Hillary Clinton logró poner un montón de ideas, ninguna importante, ninguna caló, de tal manera que ganó una elección mintiéndole a la gente. Puro populismo, puro caudillismo, pura demagogia, y ahí se mantiene. ¿Eso le deprime, le entristece? Me entristece mucho. Este país no se merece el presidente que tienen. Me sorprende que todavía tenga una base importante que lo sigue. Me parece que no va a poder ejercer ningún liderazgo, y ahora que va a Hamburgo, pues será el hazmerreír de los demás, porque la verdad es que en Europa hay gente preparada, y la gente que está gobernando en Europa es gente con conocimiento, que conoce historia, que conoce economía. Todas las cosas que ha hecho Trump aquí son ridículas. Él desconoce que en este país quedan desocupados 75,000 trabajadores todos los días porque los quita la empresa o porque quiebra la empresa. Estamos hablando de 1,5 millones de trabajadores desocupados al mes. Por supuesto que se están creando empleos en un número mayor que eso. Eso es lo que ha hecho que haya disminuido la tasa de desocupación. Pero la explicación que le da al país es: voy a convencer a la Ford de que no se vaya para México, y con eso nos salvamos 620 trabajos aquí. Claro. Presidente, la última pregunta que le voy a hacer viene después de comerciales, pero le pido que haga un esfuerzo de memoria, serio, de memoria y de honestidad para la última pregunta. ¿Preparado? Está bien. Como en los programas de juego. ¿Preparado? Última pausa, volvemos. Camilo es patrocinado por Ensure Advance. Mantente fuerte, mantente bien. beachesresorts.es. A hostile foreign power is trying to actively engage in our electoral process. ¿Cómo se infiltraron los piratas informáticos rusos en la carrera por la Casa Blanca? The orchestration for this came from the highest levels of the government. Jim Shuro te lleva dentro de la investigación para encontrar a los infames hackers y revela su red de espionaje. They're coming after America and they will be back. Informe especial de CNN, la conexión rusa dentro del ataque a la democracia. El domingo en CNN. 20 años se dice muy fácil, pero no lo es. Es un trabajo arduo, es una trayectoria impecable, con una audiencia que realmente sigue esperando de nosotros lo mejor. Por eso, muchas felicidades por estos 20 años, CNN.
Camilo celebra su primer año en Antena y así nos ve. María Teresa Herrera agradece el esfuerzo de cada día por sacar un programa lo más digno posible. Elina Torres, por el contrario, considera al presentador como, y cito, un tipo lleno de ego y pedantería. Rosa de Lis agradece el respeto con que se trata a los invitados y Marina Fajardo dice que le encanta la ironía que destila el presentador porque recuerda a su primer esposo. No sé cuántas veces ha casado Marina. Seguimos. Tengo 55 años y mis músculos me permiten correr, subir, alcanzar y bajar. Sin músculos no hay movimiento. Cuida tus músculos y ellos cuidarán de ti. Hazlo haciendo ejercicios, alimentándote bien y tomando Ensure Advance, que te ayuda a recuperar tu masa muscular. Ensure Advance. Mantente fuerte. Mantente bien. Cada deportista tiene una fascinante historia y Elizabeth Pérez lo tiene todo para descubrirla. Un piloto de autos lo que le gusta es la velocidad. Te ponen tickets. Los momentos cruciales de sus carreras, sus vidas lejos de la fama y mucho más. Un joven de 26 años, ¿cómo invierte su dinero? Porque lo que pasa fuera de la cancha es tan importante como lo que sucede dentro de ella. Triunfadores del deporte, el sábado en CNN. La última pregunta para don Oscar Arias. Le pido concisión y honestidad. Usted ha recibido cerca de 90 doctorados honoris causa en universidades como la de Harvard y Princeton. Pero más allá de todo eso, ¿qué es lo que realmente usted ha aprendido de la vida? La importancia de servir. El mayor honor de mi vida ha sido servirle al pueblo de Costa Rica, agradecerle la confianza que me dieron haciéndome presidente 2 veces y saber que uno puede tener una herramienta tan importante como es el poder político para hacer bien a la gente. Eso me ha enseñado más que lo que aprendí en las universidades, porque he sido compensado con el cariño, con el agradecimiento de hombres, mujeres y juventud que me agradecen el bien que le he hecho a Costa Rica, poniéndola en el mapa mundial, pacificando Centroamérica y en mi segundo gobierno con la mayor contribución que Costa Rica le ha dado a la humanidad con un tratado sobre el comercio. Y es un país pequeñito. Presidente, le agradezco que haya venido hasta Miami para estar en el programa. Agradezco su gentileza, agradezco su paciencia. Muchas gracias, buena suerte. Ojalá usted, que es un negociador nato, pudiera convencer al presidente Maduro de que hay otras maneras de hacer las cosas en este mundo. Pero bueno, por cierto, ¿se reuniría con Maduro? Por supuesto que sí. Maduro tiene que entender que tiene que irse si le quiere hacer bien a su gente. A ver si lo oyen en el Palacio de Miraflores. Muchas gracias, ya son presidente. 18 años de hacerle daño a su gente. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, buena suerte. Hola, soy Gloria Carrasco, reportando desde La Paz para mis compatriotas de América Latina.